Antiguos cenagales. Y enterrados en tumbas poco profundas, cadáveres. Víctimas, según parece, de muertes extrañas y violentas. Muertes que se produjeron hace más de 2000 años. Los cadáveres, increíblemente bien conservados, proporcionan una serie de pistas. No eran hombres normales. No se trata de homicidios normales. Un misterio de homicidios prehistóricos. Expedientes misterios de la antigüedad. Cadáveres de los cenagales. Agosto de 2011. Jason Phelan estaba recolectando turba en un antiguo cenagal a 100 kilómetros de Dublín. Vio que una extraña forma emergía de la tierra. Al acercarse a echar un vistazo, se encontró con un cuerpo aterrador, retorcido. Parece que sufrió una muerte brutal y que llevaba ahí mucho tiempo. Tanto tiempo que las autoridades no enviaron a la policía, sino a su mejor arqueólogo, Ned Kelly. Su trabajo consiste en averiguar qué es el cadáver, de dónde salió y cómo acabó en el pantano. Venía de esa parcela de ahí. Iba a empezar con la siguiente y estaba a medio camino cuando miré a mi derecha y vi lo que parecía un asiento de coche de cuero saliendo de la tierra. Paré la máquina, me bajé y tiré de ello. En ese momento vi salir 2 piernas de la tierra. Las piernas estaban bastante intactas. Se podían contar 4 o 5 dedos de uno de los pies. Pero había partes del cuerpo que estaban muy dañadas o que habían desaparecido. El recolector de turba de Jason había excavado lo que se conoce como cadáver de cenagal, el cadáver de un antiguo hombre de la Edad de Hierro. Este hombre nos ha llegado como embajador del pasado y tenemos la responsabilidad de intentar contar su historia. Pero este es el último de una serie de cadáveres. Todos de la Edad de Hierro, todos mutilados, todos enterrados en cenagales de turba. Ned Kelly, guardián de antigüedades irlandesas en el Museo Nacional de Irlanda, es como un Sherlock Holmes de la arqueología. Para él, otro cadáver supone una nueva serie de pistas en un antiguo misterio homicida. La máquina recolectora de Jason provocó ciertos daños al cadáver. En 48 horas, el extraño cadáver será extraído del cenagal y llevado a un laboratorio especial en el centro de Dublín. Rowley Reed es el conservador jefe del Museo Nacional de Irlanda. Ha hecho un análisis forense inicial del cadáver y le dice a Ned lo que ha averiguado. Aquí es donde están las nalgas. Por aquí está la columna. Este es el hombro. Y aquí es donde estaba la cabeza, con los restos del cuello. Por desgracia, este lado del cadáver ha sido golpeado por una máquina de recolectar turba, lo que explica por qué le falta la cabeza. Y el cadáver ha sido abierto. Parece que las partes internas están intactas también. Deberíamos ser capaces de aprender un montón sobre esta persona. Creo que hay excelentes posibilidades de ser capaces de hacerlo. Ned, como cualquier buen detective, quiere encontrar patrones y similitudes entre los distintos cadáveres de cenagal para ayudarle a descifrar quiénes eran y qué fue lo que les pasó. Los cuerpos retorcidos y ennegrecidos son hombres que sufrieron muertes horribles antes de ser tirados a fríos y ventosos cenagales de turba. Y es gracias a la turba que los cuerpos estén tan bien conservados. El agua ácida y el musgo antibacteriano de la turba se complementan para embalsamar con efectividad al cadáver.
Estos cadáveres han sido congelados en el tiempo durante más de 2000 años. Y si es capaz de interpretar bien las pistas, estos cadáveres podrían transportar a Ned al extraño mundo del hombre de la Edad de Hierro. Ned cree que otros 2 cadáveres en particular pueden ayudar en esta investigación. Son los conocidos para los arqueólogos como el hombre de Clonycaban y el hombre de Old Croham. Estos cadáveres han sido datados en la Edad de Hierro, alrededor del año 300 a.C. Rowley le presenta a Ned al hombre de Old Croham, que también murió violentamente. La primera lesión que suponemos que sufrió fue esta puñalada en el pecho, y con esta herida hay una defensiva correspondiente aquí. Por la posición, lo que sabemos es que cuando le apuñalaron, tenía el brazo en alto para defenderse, y la cuchilla atravesó su brazo y penetró en su pecho. También he visto que hay inserciones de ramas, de una especie de cuerdas enrolladas hechas con ramas. Ambos brazos fueron abiertos con un cuchillo y le pusieron la madera dentro de la misma herida. La empujaron hacia adentro. Aquí puedes ver el agujero de entrada. ¿Y qué más lesiones tenemos? Fue decapitado. Fue llevado a cabo por alguien que tenía experiencia en ello. Tal vez un carnicero. El que hizo esto sabía lo que hacía. Por tanto, este hombre fue apuñalado en el pecho, decapitado, y le metieron pequeñas ramas retorcidas en sus brazos. Pero también le hicieron algo más, algo realmente raro. También tenemos unas heridas extrañas en los pezones. Un pezón ha sido apretado y cortado desde arriba, pero no amputado entero, sino solo rasgado. Es algo muy extraño. Es como si los hubieran pinchado o los hubieran rajado. Eso es lo que parece, sí. Otro cadáver de Cenagal, el hombre de Clonycaban, revela una violencia similar. Los pezones fueron rajados con un cuchillo, pero además le machacaron la cabeza. Hay una herida alrededor del puente de la nariz. Se llevó un golpe en los ojos. Está claro que le habría derribado. Luego hay otra herida en la cabeza. Aquí. Se puede ver que la piel se ha separado. El cráneo está machacado. Y nada más hacerle la herida, es probable que se pudiera ver su cerebro a través de ella. El efecto en general es que le aplastaron completamente el cráneo. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué fueron asesinados de un modo tan peculiar y brutal? ¿Y por qué se deshicieron de ellos en un cenagal? Ned confía que un análisis forense pueda ayudar a responder a estas preguntas. Muestras del hombre de Clonycaban fueron enviadas a un equipo de arqueólogos forenses en York para que les hicieran varias pruebas. Los científicos aquí están entrenados para ver cosas que de otro modo se pasarían por alto. Y los doctores Stephen Buckley y Joan Fletcher creen que han encontrado algo. Vi este cuerpo en concreto, en el del hombre de Clonycaban, por primera vez en Dublín, y lo que más me sorprendió fue su pelo. Estaba afeitado por delante, alrededor de la frente, estilo mohicano pero transversal, en la parte de arriba de la cabeza. ¿Cómo podía mantener ese peinado? La cuestión del peinado del hombre de Clonycaban que lo hace tan intrigante es que es claramente vertical, pero a medida que lo fui estudiando con el microscopio y con las lentes de aumento, no pude identificar qué era lo que le mantenía en dicha posición. Los peinados complicados se elaboran con trenzas, nudos y eso, pero ese no era el caso en el hombre de Clonycaban, y cuanto más lo miraba, más frustrada me quedaba por no poder identificar cómo se había creado ese estilo. Ned va a la caza de información que pueda ayudarle. La primera pista proviene del escritor romano Tácito.
Tácito era un senador y un importante historiador del Imperio Romano. Los traidores y desertores eran colgados de árboles. Los cobardes, los no combativos y los hombres que se dejan llevar por vicios abominables serán arrojados a la zona cenagosa. Parece que Tácito conocía las costumbres de las tribus de la Edad de Hierro, incluida la de enterrar cadáveres en cenagales. Pero las tribus a las que se refiere Tácito no eran irlandesas, sino de Europa continental. Para averiguar algo más, Ned establece una videoconferencia con el arqueólogo danés Christian Fischer. Christian, he encontrado una referencia en Tácito al entierro en cenagales de criminales ejecutados. Me pregunto si podemos confiar en esta interpretación de Tácito. Tácito da una de las explicaciones, y durante muchos años estuve convencido de que tenía razón, pero hoy creo que hay, tal vez, una explicación más interesante tras la muerte de los cadáveres de los cenagales. Hoy estoy convencido de que no son criminales. Vale, entonces no tratamos con un tipo de castigo. Hay otra explicación posible. Tácito vivió al menos 3 o 4 siglos después de que se enterraran la mayor parte de los cadáveres en los cenagales. Por tanto, no creo que sea una buena explicación de lo que sucedió en el norte de Europa. Tácito no tenía conocimiento de primera mano de las prácticas tribales. Escribió años después de que esos hechos tuvieran lugar, y él nunca viajó al norte de Europa. Por solicitud de Ned, Christian fue a comprobar uno de los cadáveres más intrigantes encontrado en Dinamarca, conocido como el hombre de Tollund. Mientras Christian va a examinar el cadáver danés, Ned recibe la visita de Mick Macken, un experto en huellas de la policía irlandesa, la Garda. Ha tomado huellas de los dedos del hombre de Old Crohan, el cadáver decapitado. Las huellas no identificarán al cadáver, pero según Mick Macken, pueden ofrecer algunas pistas del estilo de vida del fallecido. Lo que me interesa es la información que podemos conseguir de este hombre y de su estilo de vida tras el examen de sus manos. Tomé estos moldes del hombre de Old Crohan. Mira la definición de las huellas, los detalles de los dedos. Es extraordinario. Es realmente increíble. Estas huellas pudieron haberse tomado de un hombre que murió hace 3 o 4 días. ¿El estado de estas manos sugiere que este hombre pudo haber sido un granjero o algo así? Normalmente, cuando nos encontramos con gente que realiza fuertes trabajos manuales, que utiliza mucho sus manos, es que los surcos de sus huellas están desgastados por el trabajo, pero podemos ver que las manos del hombre de Old Crohan son prácticamente iguales a las mías, tiene las huellas muy bien definidas. Entonces es razonable asumir que no tratamos con un granjero de la Edad de Hierro. Es algo de lo que no podemos estar seguros, pero las pruebas apoyan esa teoría. Por tanto, el cadáver ennegrecido del cenagal parece haber sido alguien de clase alta, un miembro de la clase gobernante. Está claro que no era un criminal de poca monta. La extraña y violenta muerte no sería un castigo por algún delito menor. En Dinamarca, Christian va a examinar al hombre de Tollund. Fue descubierto en 1950 en un estado de conservación increíble. La prueba del carbono dice que este hombre tiene más de 2000 años. Fue ahorcado. Es interesante ver sus ojos y boca cerrados. Su muerte ocurrió 350 años antes de Jesucristo, más o menos la época en la que fueron enterrados los cadáveres de cenagal irlandeses. ¿Ves la cuerda? Alrededor del cuello aún hay restos de cuerda y acaba en un nudo. El rostro está en calma total. Y si te acercas un poco, puedes ver hasta la última arruga. Está situado como si fuera una persona que está durmiendo.
Christian envía algunas fotos digitales a Ned para su examen. Como los cadáveres irlandeses, el hombre de Tollund ha sufrido una muerte violenta. Pero, ¿por qué? ¿Era un villano o un cobarde como describió Tácito? ¿O algo totalmente distinto? Ned y Christian retoman su videoconferencia. Aquí se puede ver que tras colgarle, le situaron como si estuviera durmiendo. Los forenses me dicen que sus parientes debieron de cerrarle los ojos y la boca después de que lo mataran. Eso nos indica que ellos le querían, que no era un criminal para ellos. Si le consideraran un criminal, le habrían abandonado. Christian tiene la teoría de que los cadáveres de Senegal revelan un asesinato ritual. Estoy convencido de que el hombre de Tollund es un sacrificio a los dioses, porque uno de los dioses de la mitología del norte, Odín, se sacrificó colgándose de un árbol, y después se sacrificaba a la gente en honor a Odín colgándolos. Y me sorprende que muchos de los cadáveres daneses fueron ahorcados y aún tienen las sogas alrededor del cuello. El sacrificio ritual es una idea intrigante, pero el dios Odín no era adorado en Irlanda. Ned necesita algo más, otra indicación de quién era el hombre del Senegal y por qué pudo haber sido asesinado. En York, el equipo forense formado por los doctores Stephen Buckley y Joan Fletcher han analizado pelos del hombre de Clonycavan y han llegado a una extraordinaria conclusión. Estos pelos son de cerca de las raíces del hombre de Clonycavan. La muestra tomada mostró algo muy interesante. Había presencia de aceite de planta, pero lo que es más significativo es que también había resina de pino. Por su composición, indica que era un producto mediterráneo, del sur de Francia o del norte de España. En la Edad de Hierro, el uso de materiales de lujo para acicalar a una persona sugiere que el hombre de Clonycavan era alguien de un estatus altísimo. Los materiales utilizados, como este antiguo producto para el pelo, no son materiales de la zona. Son materiales importados, e importados desde lejos. Por tanto, tener el estatus, el prestigio, la riqueza para importar dichos materiales y utilizarlos de modo regular diariamente, todo eso nos indica que hablamos de un individuo que tendría una buena posición en la sociedad. El hombre de Clonycavan, según parece, era miembro de la élite gobernante, un jefe de clan tal vez, o un rey. Pero si estos cadáveres de Senegal fueron en su época señores o reyes, ¿por qué fueron enterrados en esa zona? Ned vuelve a la zona donde encontraron uno de los cadáveres, el hombre de Old Crohan. Lleva con él un mapa que muestra las antiguas fronteras tribales de Irlanda. Este es un mapa realizado en 1563, cuando estas tierras aún estaban en control de los nativos irlandeses. Por tanto, la división de territorio que se muestra en este mapa es una división irlandesa antigua. Y cuando vuelvo a ver el mapa, aquí está Tobo Crohan, y aquí tenemos la colina de Crohan. Y el cadáver apareció aquí. La colina de Crohan no es una colina cualquiera, es el lugar donde los reyes de la zona, los reyes de Ufalia, eran coronados. Por tanto, es un territorio especial, y el cadáver estaba en la frontera de ese territorio. Ned cree que el Senegal era una frontera, un lugar entre este mundo y el siguiente. Un cenagal tiene tanta cantidad de agua como de tierra. Es un terreno muy poco habitual. Una ruta hacia el inframundo. Y durante la Edad de Hierro, toda la tierra que rodeaba este cenagal estaría cubierta por un espeso bosque de robles. Por tanto, cuando salían al cenagal, estaban a cielo abierto. Tenían esta genial vista del cielo hacia arriba y del inframundo hacia abajo. Una extraña tierra que es parcialmente tierra y parcialmente agua.
Tiene lógica que un paisaje tan poco habitual y extraño como este hubiera sido el lugar perfecto para realizar rituales importantes. Y no hay ritual más importante a principios de la Edad de Hierro en Irlanda que el ritual de sacrificio humano. ¿Qué esperaban conseguir los hombres de la Edad de Hierro con un sacrificio ritual de sus reyes? Mary Cahill, una colega de Ned en el Museo Nacional de Irlanda, es una experta en la Irlanda prehistórica. Esto se remonta a un complejo sistema de creencias donde había un culto al sol y estaba relacionado con la fertilidad, y concretamente en este caso con la fertilidad masculina. En la Edad de Hierro, el rey representaba tanto la fertilidad del pueblo como la fertilidad de la tierra. Mary ha realizado un estudio de las armaduras y joyas antiguas descubiertas en Irlanda. Muchos de esos artefactos indican que el hombre prehistórico se centraba en el pecho y en los pezones como un símbolo de poder y fertilidad. Están modelados en el cuerpo masculino y hay un énfasis muy concreto en la zona del pecho que culmina, si se puede decir así, en un pequeño grabado que representa el pezón en el centro de la zona del pecho. Puede significar que las mutilaciones de los pezones de los cadáveres sacrificados fuera una forma brutal de simbolizar el fin de su reinado. Mi conclusión es que se puede ver lo importante que es el culto a la fertilidad en la Edad de Hierro, y sin duda alguna todo tiene su origen, al menos, un par de milenios antes. Al amanecer de la mañana siguiente, Ned parte hacia la colina de Crogan. Las ideas de Mary le han hecho estar aún más convencido de que los dos cadáveres eran antiguos reyes irlandeses. Estamos sobre una zona de enterramiento en la cima de la colina de Crogan. Aquí es donde los reyes de la zona se situaban cuando se proclamaban reyes. Cuando un rey venía aquí a su coronación, creemos que su predecesor era asesinado con un ritual y enterrado en el cenagal de la base de la colina. El precio del reinado era una muerte ritual violenta. El señor muerto se convertía en parte de la tierra, una especie de pago humano a los dioses. La coronación de un rey irlandés incluía una boda del rey con la diosa del imperio, y la diosa del imperio era la mismísima tierra. Y cuando el rey era sacrificado ritualmente, era entregado como ofrenda a la diosa. Ned cree que ha resuelto el misterio de los asesinatos de los cadáveres de los cenagales. Mirando estos restos, no puedo evitar preguntarme si estas manos sujetaron a un niño o acariciaron a una amante, o tal vez blandieron una espada y llevaron a sus hombres a la batalla. Porque creo que el hombre de O'Crohan era uno de los antiguos reyes irlandeses y que fue sacrificado en beneficio de su pueblo. De O'Crohan son prácticamente iguales a las mías, tiene las huellas muy bien definidas. Entonces es razonable asumir que no tratamos con un granjero de la Edad de Hierro. Es algo de lo que no podemos estar seguros, pero las pruebas apoyan esa teoría. Por tanto, el cadáver ennegrecido del cenagal parece haber sido alguien de clase alta, un miembro de la clase gobernante. Está claro que no era un criminal de poca monta. La extraña y violenta muerte no sería un castigo por algún delito menor. En Dinamarca, Christian va a examinar al hombre de Tollund.
Fue descubierto en 1950 en un estado de conservación increíble. La prueba del carbono dice que este hombre tiene más de 2000 años. Fue ahorcado. Es interesante ver sus ojos y boca cerrados. Su muerte ocurrió 350 años antes de Jesucristo, más o menos la época en la que fueron enterrados los cadáveres de cenagal irlandeses. ¿Ves la cuerda? Alrededor del cuello aún hay restos de cuerda y acaba en un nudo. El rostro está en calma total. Y si te acercas un poco, puedes ver hasta la última arruga. Está situado como si fuera una persona que está durmiendo. Christian envía algunas fotos digitales a Ned para su examen. Como los cadáveres irlandeses, el hombre de Tollund ha sufrido una muerte violenta, pero ¿por qué? ¿Era un villano o un cobarde como describió Tácito? ¿O algo totalmente distinto? Ned y Christian retoman su videoconferencia. Aquí se puede ver que tras colgarle, le situaron como si estuviera durmiendo. Los forenses me dicen que sus parientes debieron de cerrarle los ojos y la boca después de que lo mataran. Eso nos indica que ellos le querían, que no era un criminal para ellos. Si le consideraran un criminal, le habrían abandonado. Christian tiene la teoría de que los cadáveres de cenagal revelan un asesinato ritual. Estoy convencido de que el hombre de Tollund es un sacrificio a los dioses, porque uno de los dioses de la mitología del norte, Odín, se sacrificó colgándose de un árbol, y después se sacrificaba a la gente en honor a Odín colgándolos. Y me sorprende que muchos de los cadáveres daneses Fue llevado a cabo por alguien que tenía experiencia en ello, tal vez un carnicero. El que hizo esto sabía lo que hacía. Por tanto, este hombre fue apuñalado en el pecho, decapitado y le metieron pequeñas ramas retorcidas en sus brazos. Pero también le hicieron algo más, algo realmente raro. También tenemos unas heridas extrañas en los pezones. Un pezón ha sido apretado y cortado desde arriba, pero no amputado entero, sino solo rasgado. Es algo muy extraño. Es como si los hubieran pinchado o los hubieran rajado. Eso es lo que parece, sí. Otro cadáver de cenagal, el hombre de Clonycaban, revela una violencia similar. Los pezones fueron rajados con un cuchillo, pero además le machacaron la cabeza. Hay una herida alrededor del puente de la nariz. Se llevó un golpe en los ojos. Está claro que le habría derribado. Luego hay otra herida en la cabeza. Aquí. Se puede ver que la piel se ha separado. El cráneo está machacado. Y nada más hacerle la herida, es probable que se pudiera ver su cerebro a través de ella. El efecto en general es que le aplastaron completamente el cráneo. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué fueron asesinados de un modo tan peculiar y brutal? ¿Y por qué se deshicieron de ellos en un cenagal? Ned confía que un análisis forense pueda ayudar a responder a estas preguntas. Muestras del hombre de Clonycaban fueron enviadas a un equipo de arqueólogos forenses en York para que les hicieran varias pruebas. Los científicos aquí están entrenados para ver cosas que de otro modo se pasarían por alto. Y los doctores Stephen Buckley y Joan Fletcher creen que han encontrado algo. Vi este cuerpo en concreto, en el del hombre de Clonycaban, por primera vez en Dublín, y lo que más me sorprendió fue su pelo. Estaba afeitado por delante, alrededor de la frente, estilo mohicano pero transversal, en la parte de arriba de la cabeza. ¿Cómo podía mantener ese peinado? La cuestión del peinado del hombre de Clonycaban que lo hace tan intrigante es
que es claramente vertical, pero a medida que lo fui estudiando con el microscopio y con las lentes de aumento, no pude identificar qué era lo que le mantenía en dicha posición. Los peinados complicados se elaboran con trenzas, nudos y eso, pero ese no era el caso en el hombre de Clonycaban, y cuanto más lo miraba, más frustrada me quedaba por no poder identificar cómo se había creado ese estilo. Cadáveres de los cenagales. Agosto de 2011. Jason Phelan estaba recolectando turba en un antiguo cenagal a 100 kilómetros de Dublín. Vio que una extraña forma emergía de la tierra. Al acercarse a echar un vistazo, se encontró con un cuerpo aterrador, retorcido. Parece que sufrió una muerte brutal y que llevaba ahí mucho tiempo. Tanto tiempo que las autoridades no enviaron a la policía, sino a su mejor arqueólogo, Ned Kelly. Su trabajo consiste en averiguar qué es el cadáver, de dónde salió y cómo acabó en el pantano. Venía de esa parcela de ahí. Iba a empezar con la siguiente y estaba a medio camino cuando miré a mi derecha y vi lo que parecía un asiento de coche de cuero saliendo de la tierra. Paré la máquina, me bajé y tiré de ello. En ese momento vi salir dos piernas de la tierra. Las piernas estaban bastante intactas. Se podían contar 4 o 5 dedos de uno de los pies. Pero había partes del cuerpo que estaban muy dañadas o que habían desaparecido. El recolector de turba de Jason había excavado lo que se conoce como cadáver de cenagal, el cadáver de un antiguo hombre de la Edad de Hierro. Este hombre nos ha llegado como embajador del pasado y tenemos la responsabilidad de intentar contar su historia. Pero este es el último de una serie de cadáveres. Todos de la Edad de Hierro, todos mutilados, todos enterrados en cenagales de turba. Ned Kelly, guardián de antigüedades irlandesas en el Museo Nacional de Irlanda, es como un Sherlock Holmes de la arqueología. Para él, otro cadáver supone una nueva serie de pistas en un antiguo misterio homicida. La máquina recolectora de Jason provocó ciertos daños al cadáver. En 48 horas, el extraño cadáver será extraído del cenagal y llevado a un laboratorio especial en el centro de Dublín. Rowley Reed es el conservador jefe del Museo Nacional de Irlanda. Ha hecho un análisis forense inicial del cadáver y le dice a Ned lo que ha averiguado. Aquí es donde están las nalgas. Por aquí está la columna. Este es el hombro IVA, correspondiente aquí. Por la posición, lo que sabemos es que cuando le apuñalaron, tenía el brazo en alto para defenderse, y la cuchilla atravesó su brazo y penetró en su pecho. También he visto que hay inserciones de ramas, de una especie de cuerdas enrolladas hechas con ramas. Ambos brazos fueron abiertos con un cuchillo y le pusieron la madera dentro de la misma herida. La empujaron hacia adentro. Aquí puedes ver el agujero de entrada. ¿Y qué más lesiones tenemos? Fue decapitado. Fue llevado a cabo por alguien que tenía experiencia en ello. Tal vez un carnicero. El que hizo esto sabía lo que hacía. Por tanto, este hombre fue apuñalado en el pecho, decapitado y le metieron pequeñas ramas retorcidas en sus brazos. Pero también le hicieron algo más, algo realmente raro. También tenemos unas heridas extrañas en los pezones. Un pezón ha sido apretado y cortado desde arriba, pero no amputado entero, sino solo rasgado. Es algo muy extraño.
Es como si los hubieran pinchado o los hubieran rajado. Eso es lo que parece, sí. Otro cadáver de Senegal, el hombre de Clonycaban, revela una violencia similar. Los pezones fueron rajados con un cuchillo, pero además le machacaron la cabeza. Hay una herida alrededor del puente de la nariz. Se llevó un golpe en los ojos. Está claro que le habría derribado. Luego hay otra herida en la cabeza. Aquí. Se puede ver que la piel se ha separado. El cráneo está machacado. Y nada más hacerle la herida, es probable que se pudiera ver su cerebro a través de ella. El efecto en general es que le aplastaron completamente el cráneo. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué fueron asesinados de un modo tan peculiar y brutal? ¿Y por qué se deshicieron de ellos en un cenagal? Ned confía que un análisis forense pueda ayudar a responder a estas preguntas. Muestras del hombre de Clonycaban fueron enviadas a un equipo de arqueólogos forenses en York para que les hicieran varias pruebas. Los científicos aquí están entrenados para ver cosas que de otro modo se pasarían por alto. Y los doctores Stephen Buckley y Joan Fletcher creen que han encontrado algo. Vi este cuerpo en concreto, en el del hombre de Clonycaban, norte de España. En la Edad de Hierro, el uso de materiales de lujo para acicalar a una persona sugiere que el hombre de Clonycaban era alguien de un estatus altísimo. Los materiales utilizados, como este antiguo producto para el pelo, no son materiales de la zona. Son materiales importados, e importados desde lejos. Por tanto, tener el estatus, el prestigio, la riqueza para importar dichos materiales y utilizarlos de modo regular diariamente, todo eso nos indica que hablamos de un individuo que tendría una buena posición en la sociedad. El hombre de Clonycaban, según parece, era miembro de la élite gobernante, un jefe de clan tal vez, o un rey. Pero si estos cadáveres de Senegal fueron en su época señores o reyes, ¿por qué fueron enterrados en esa zona? Ned vuelve a la zona donde encontraron uno de los cadáveres, el hombre de Old Crohan. Lleva con él un mapa que muestra las antiguas fronteras tribales de Irlanda. Este es un mapa realizado en 1563, cuando estas tierras aún estaban en control de los nativos irlandeses. Por tanto, la división de territorio que se muestra en este mapa es una división irlandesa antigua. Y cuando vuelvo a ver el mapa, aquí está Tobocroham, y aquí tenemos la colina de Croham. Y el cadáver apareció aquí. La colina de Croham no es una colina cualquiera, es el lugar donde los reyes de la zona, los reyes de Ufalia, eran coronados. Por tanto, es un territorio especial, y el cadáver estaba en la frontera de ese territorio. Ned cree que el Senegal era una frontera, un lugar entre este mundo y el siguiente. Un cenagal tiene tanta cantidad de agua como de tierra. Es un terreno muy poco habitual. Una ruta hacia el inframundo. Y durante la Edad de Hierro, toda la tierra que rodeaba este cenagal estaría cubierta por un espeso bosque de robles. Por tanto, cuando salían al cenagal, estaban a cielo abierto. Tenían esta genial vista del cielo hacia arriba y del inframundo hacia abajo. Una extraña tierra que es parcialmente tierra y parcialmente agua. Tiene lógica que un paisaje tan poco habitual y extraño como este hubiera sido el lugar perfecto para realizar rituales importantes. Y no hay ritual más importante. Escribió años después de que esos hechos tuvieran lugar, y él nunca viajó al norte de Europa. Por solicitud de Ned, Christian fue a comprobar uno de los cadáveres más intrigantes encontrado en Dinamarca, conocido como el hombre de Tollund. Mientras Christian va a examinar el cadáver danés, Ned recibe la visita de Mick Macken, un experto en huellas de la policía irlandesa, la Garda. Ha tomado huellas de los dedos del hombre de Old Crohan,
El cadáver decapitado. Las huellas no identificarán al cadáver, pero según Mick Macken, pueden ofrecer algunas pistas del estilo de vida del fallecido. Lo que me interesa es la información que podemos conseguir de este hombre y de su estilo de vida tras el examen de sus manos. Tomé estos moldes del hombre de Old Crowham. Mira la definición de las huellas, los detalles de los dedos. Es extraordinario. Es realmente increíble. Estas huellas pudieron haberse tomado de un hombre que murió hace 3 o 4 días. El estado de estas manos sugiere que este hombre pudo haber sido un granjero o algo así. Normalmente, cuando nos encontramos con gente que realiza fuertes trabajos manuales, que utiliza mucho sus manos, es que los surcos de sus huellas están desgastados por el trabajo, pero podemos ver que las manos del hombre de Old Crowham son prácticamente iguales a las mías, tiene las huellas muy bien definidas. Entonces es razonable asumir que no tratamos con un granjero de la edad de hierro. Es algo de lo que no podemos estar seguros, pero las pruebas apoyan esa teoría. Por tanto, el cadáver ennegrecido del cenagal parece haber sido alguien de clase alta, un miembro de la clase gobernante. Está claro que no era un criminal de poca monta. La extraña y violenta muerte no sería un castigo por algún delito menor. En Dinamarca, Christian va a examinar al hombre de Tollund. Fue descubierto en 1950 en un estado de conservación increíble. La prueba del carbono dice que este hombre tiene más de 2000 años. Fue ahorcado. Es interesante ver sus ojos y boca cerrados. Su muerte ocurrió 350 años antes de Jesucristo, más o menos la época en la que fueron enterrados los cadáveres de cenagal irlandeses. ¿Ves la cuerda? Alrededor del cuello aún hay restos de cuerda y acaba en un nudo. El rostro está en calma total,